Todos sabemos que las misiones espaciales tienen un costo exorbitante. Para tener una idea, un boleto al espacio para un astronauta comienza en alrededor de $20 millones y puede ascender hasta 50 millones. La NASA es una organización bien financiada, pero siempre están buscando reducir costos y ahorrar millones donde sea posible. Además, la NASA hace tiempo comprendió que no necesitan ir a la luna de Saturno para estudiar si hay vida allí. Tenemos todas las condiciones adecuadas para la vida extraterrestre en Wyoming. Si eso te suena, entonces ya sabes por qué la NASA tiene tanto interés en Yellowstone. Para explorar la vida más allá de la Tierra, debemos estudiar entornos que imiten las condiciones extraterrestres. Ahí es donde entran en juego las aguas termales. Ahora bien, no es todo el parque lo que despierta el interés de la NASA. Dejemos a los osos, los alces y otros terrícolas a nuestros biólogos. El verdadero punto de interés son los géiseres, donde prospera la vida microbiana. Por cierto, Yellowstone tiene más géiseres y aguas termales que el resto del mundo junto. En algunos de ellos, el agua puede alcanzar temperaturas de hasta 90 grados. Puedes pensar, vaya, eso solo es bueno para preparar té. Pero aquí está el asunto. La vida en forma de microbios no solo sobrevive, sino que prospera en estas condiciones extremas. De hecho, se ha adaptado específicamente a ellas. Entonces, ¿podrían estos microbios ayudarnos a encontrar vida en otros planetas? ¡Absolutamente! Ahora, enfoquémonos en la verdadera estrella, la gran fuente prismática. Está llena de sílice, lo que le da ese color impresionante. La sílice refracta la luz solar, especialmente las longitudes de onda azules, por eso se ve tan vibrante. La parte más asombrosa, sin embargo, no es el color, sino el hecho de que esta fuente termal puede enseñarnos mucho sobre cómo evolucionó la vida. Hace unos 4.500 millones de años, los seres vivos aún no sabían cómo aprovechar la energía del sol, por lo que utilizaban procesos químicos en su lugar, tal como lo hacen ahora en la gran fuente prismática. Pero, ¿por qué estamos hablando de otros planetas? Bueno, si la vida en la Tierra comenzó de manera comparable a lo que vemos en Yellowstone, hay una buena posibilidad de que podamos encontrar algo similar en otro lugar del universo. Y si pudiéramos precisar cómo comenzó la vida aquí, podríamos afinar nuestra búsqueda de vida en otros planetas. Géiseres muy similares a los de Yellowstone se pueden encontrar en lunas como Encélado, que orbita Saturno, y Tritón, que es una luna de Neptuno. Pero, ¿cómo se comparan con los géiseres que vemos en Yellowstone? En 1989, la nave espacial Voyager 2 de la NASA realizó un descubrimiento revolucionario al detectar géiseres en Tritón. Esta era la primera vez que alguien había visto un géiser fuera de la Tierra, sin contar las erupciones volcánicas en la Luna y o de Júpiter, que fueron encontradas por la Voyager 1 en 1979. Desde entonces, se han encontrado géiseres en otras lunas de nuestro sistema solar. En Yellowstone, los géiseres se calientan gracias al agua que proviene de las profundidades. Sin embargo, los géiseres en algunas de las lunas exteriores obtienen su calor de las fuerzas de marea, la atracción gravitacional de los grandes planetas que orbitan. ¿Has visto que las mareas oceánicas de la Tierra son afectadas por la Luna y el Sol? Pues bien, estas lunas experimentan algo similar, pero a una escala mucho mayor. Bajo la superficie helada de estas lunas, hay océanos cálidos y salados que se mantienen líquidos porque el espeso hielo que hay sobre ellos los aísla. A medida que las lunas se acercan y se alejan de sus planetas padres, el constante tirón genera calor, lo que provoca que el agua cálida inferior se dispare al espacio cada vez que hay una grieta en el hielo. Esta corteza helada y el agua tibia debajo se parecen a un estanque congelado en la Tierra. Pero, ¿podría haber vida en estos océanos ocultos, al igual que hay criaturas prosperando bajo el hielo de un estanque? Eso es algo que los científicos quieren descubrir. La NASA espera enviar naves espaciales avanzadas para explorar estas lunas lejanas y buscar señales de vida. Pero esos océanos cálidos están enterrados a kilómetros bajo la superficie congelada. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? La respuesta puede residir en los géiseres. En febrero de 2019, un grupo de científicos planetarios decidió visitar Yellowstone en invierno para estudiar las similitudes entre los géiseres de la Tierra y los del espacio.
Saben que los géiseres de Yellowstone son hogar de unos pequeños microbios resistentes llamados extremófilos, que prosperan en condiciones extremas como el agua caliente o ácida. Los investigadores querían aprender todo lo posible sobre estos microbios y los entornos en los que viven. Llevaron una serie de herramientas científicas para medir cosas como la temperatura, los niveles de pH y el oxígeno en el agua. También utilizaron instrumentos especiales para analizar los químicos del hielo y las rocas e investigaron el aire en busca de gases. Además, recogieron muestras de rocas, hielo y agua de los géiseres y atraparon pequeñas gotas en láminas de papel de aluminio recubiertas de rocío del géiser. Su principal objetivo era el Gran Géiser de la Fuente en el Cañón del Medio de Yellowstone, el cual ofrece un espectáculo impresionante 2 o 3 veces al día. Sin embargo, visitarlo en invierno presentaba ciertos desafíos. Algunos científicos se retrasaron debido al clima nevado y llegaron tarde por la noche justo antes de que tuvieran que entrar al parque. Luego, su coche quedó atascado en un ventisquero y tuvo que ser rescatado por una máquina quitanieves. Al día siguiente, viajando en un autobús especial para nieve, el equipo tuvo que abrirse paso a través de la nieve profunda por casi 1 kilómetro para llegar al géiser, mientras vigilaban la presencia de alces, bisontes e incluso osos. A medida que se dirigían al Gran Géiser de la Fuente, hicieron pausas para recolectar muestras y hacer mediciones de otros estanques interesantes en el camino, como Lemon Pool y Surprise Pool. Aunque Yellowstone parece remoto, no está tan lejos como Encélado y Tritón. Es un laboratorio natural único que puede enseñarnos mucho sobre la vida en la Tierra y, potencialmente, más allá. Oh, en cuanto a laboratorios, el Gran Manantial Prismático podría considerarse uno. Mira a estos chicos. Bajo el microscopio se ven como cerillas. Su nombre latino oficial es Thermus aquaticus. Viven en esta fuente termal y estas bacterias han salvado millones de vidas. Si eres escéptico sobre lo que acabo de decir, entonces debes saber que estas bacterias ayudaron a crear la base de las pruebas PCR, ampliamente utilizadas en la medicina actual para dar diagnósticos rápidos y precisos. En los años 60, un microbiólogo llamado Thomas Brock estaba explorando las piscinas térmicas sobrecalentadas del parque y se topó con algo asombroso. A Brock le interesaban muchísimo las bacterias que podían prosperar en condiciones extremas. Durante sus 10 años de investigación en géiseres y manantiales termales, encontró un microbio en un manantial llamado Mushroom Pool que podía sobrevivir en agua casi hirviendo. Este pequeño, Thermus aquaticus, resultó ser un cambio radical para la ciencia. ¿Por qué? Bueno, es crucial para una técnica llamada PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, que se usa para hacer copias rápidas de muestras de ADN. Antes del descubrimiento de Brock, este proceso era complicado porque el calor podía dañar las enzimas que mantienen el ADN unido. Pero gracias al Thermus aquaticus, los científicos ahora pueden calentar y enfriar muestras de ADN sin descomponerlas, haciendo todo más rápido y fácil. Todo esto sucedió porque los investigadores habían purificado una enzima llamada polimerasa TAC a partir de este organismo. Esos microbios de Yellowstone también podrían ser tu nuevo plato favorito para un desayuno delicioso y sostenible. Un microbio único fue descubierto allí durante una investigación financiada por la NASA y ahora se está transformando en sabrosas hamburguesas veganas para el desayuno y queso crema. Originalmente encontrado en una fuente termal, esta pequeña maravilla se llama Fusarium cepa flavolapis y ha captado la atención de los entusiastas del espacio como una posible fuente de proteína para misiones espaciales prolongadas. Además, requiere mucha menos agua y tierra que la carne de res y se convierte así en una opción interesante. Los investigadores al principio analizaron este microbio para hacer biocombustibles, pero pronto se dieron cuenta de que podía cultivarse como una proteína completa con una textura similar a la del pollo. Comercializado como FAI, puede transformarse en una variedad de productos alimenticios, todo gracias a un proceso de fermentación que lo mantiene libre de contaminantes. Casi lo olvido, la NASA incluso está trabajando en un bioreactor para cultivar FAI en el espacio. ¡Oh! ¡Sigue conectado! Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán.
Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los dos depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. Pero ¿sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? Que tienden a presionar contra el suelo que está encima. Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo y su índice de explosividad volcánica es de 8/8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! Perdedor. Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. Parece mucho, pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento. Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, bueno, un poco más activa de lo habitual, pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba, pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de mini terremotos junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70.000 años. Así no es como funcionan los volcanes. Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava, y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años. Ha habido al menos 3 supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente los científicos también han descubierto otras 2 supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las 2 es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias. Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta. Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras.
Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo. La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de Mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie. En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar. Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme. Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi 1 metro de ceniza volcánica tóxica. Muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad. Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales, arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos. La última supererupción de Yellowstone ocurrió hace 640.000 años, mucho antes de que el Homo sapiens viera la luz del día. Pero estuvimos presentes durante otro desastre natural no menos devastador. Esta supererupción tuvo lugar en la isla de Sumatra hace alrededor de 74.000 años.
Fue entonces cuando un supervolcán en erupción causó estragos en enormes territorios y envió columnas de escombros y cenizas que se extendieron por miles de kilómetros y provocaron un descenso drástico de las temperaturas en el planeta. Los efectos de esta supererupción fueron visibles hasta en el sur de África. Los expertos creen que podría haber impactado a los primeros humanos en esa región. Pero cuando el volcán hizo erupción, nuestros antepasados ya estaban usando herramientas de piedra y probablemente sabían producir hilo. Y algunos especialistas incluso piensan que la supererupción del Toba fue tan poderosa que pudo llevar a nuestros ancestros al borde de la extinción. Aseguran que la del Toba podría ser la erupción volcánica más grande que ha ocurrido en la Tierra en los últimos 2 millones de años. La erupción expulsó tanta roca piroclástica que sería suficiente para cubrir todo Estados Unidos a la profundidad de una casa de una planta. Aproximadamente 1/3 de ese depósito se acumuló en el norte de Sumatra, mientras que mucho más terminó bajo el suelo del Océano Índico. La supererupción dejó un lago de cráter elíptico de casi 100 kilómetros de largo. La caldera es tan grande que es difícil sentir que en realidad está sobre un volcán. Los depósitos de piedra pómez de la erupción permanecen en las paredes del cañón y se extienden profundamente bajo el suelo. No hay muchas discusiones sobre la cantidad de piedra pómez y ceniza que dejó este desastre. Al mismo tiempo, los expertos no están seguros de cuántos compuestos de azufre terminaron en la atmósfera. Algunas capas de azufre en el hielo polar podrían ser candidatas potenciales, pero hasta ahora los científicos no han encontrado ninguna conexión entre ellas y el Toba. Pero volvamos al impacto dramático que tuvo la supererupción en los primeros seres humanos. Resulta que algunos no solo sobrevivieron, sino que incluso prosperaron después de esta catástrofe natural, al menos a juzgar por los artefactos que fabricaron durante y después de la erupción. El desastre podría no haber representado una amenaza seria para aquellos de nuestros ancestros que se refugiaron a lo largo de la costa. La evidencia genética sugiere que los humanos modernos descienden de algunas miles de personas que se aventuraron fuera de África hace unos 60.000 años. ¿Por qué solo unos pocos miles? Según algunos expertos, el resto de nuestros antepasados podría haber sido devastado por la erupción del Toba. Después de todo, el supervolcán expulsó 4.000 kilómetros cúbicos de polvo y roca en un instante y dejó una cicatriz en el suelo de decenas de kilómetros de ancho. Todo ese polvo y azufre que el Toba lanzó a la atmósfera enfrió la superficie de nuestro planeta, lo que llevó a la aparición de glaciares y a la disminución de los niveles de los mares de la Tierra. Y dado que el Toba pudo haber tenido un papel importante en la formación de la humanidad, los científicos han estado intentando entender precisamente cómo reaccionaron los primeros humanos a este desastre. En 2011, varios investigadores encontraron una muestra de suelo enigmática en Pinnacle Point, Sudáfrica, un sitio arqueológico con vista al Océano Índico. Esta muestra contenía algo de ceniza volcánica. Después de examinar la capa, encontraron más de 400.000 artefactos dejados por los primeros humanos. Había desde herramientas de piedra tratadas con calor hasta signos de fuego y huesos de animales. Con base en este hallazgo, el equipo sugirió que los primeros humanos en la costa de Sudáfrica prosperaron después de la erupción. Vivieron en esa zona durante miles de años y mejoraron sus herramientas. La región tal vez fue como un refugio durante y después de la erupción del Toba. Un estudio de 2009 sugirió que la erupción podría haber reducido las temperaturas globales en 10 grados centígrados, lo que hizo la supervivencia difícil en otras partes de África. Si hubiera habido un invierno volcánico, no habría sido tan frío a lo largo de la costa. Por otro lado, estudios más recientes afirman que el Toba expulsó tanto azufre a la atmósfera que los aerosoles resultantes podrían haberse unido, lo que habría limitado su efecto de enfriamiento a largo plazo. En otras palabras, justo después de la erupción las temperaturas habrían caído en picada, pero solo en algunas regiones. Y después de unos 3 años, los efectos de las erupciones se habrían calmado por completo y ya no serían peligrosos para los humanos. Bueno, al parecer se necesita más investigación. Mientras tanto, averigüemos si debemos estar atentos a algún volcán actual. El año pasado, miles de pequeños terremotos sacudieron el suelo cerca de la planta de energía geotérmica de Svartsengi en Islandia. El magma ascendió a la superficie y ahora se han abierto amplias fracturas que atraviesan la pequeña ciudad de Grindavik. El suelo allí sigue hinchándose y una erupción podría ocurrir sin previo aviso. Pero por supuesto, eso no es todo. En todo el planeta, otros 45 volcanes siguen retumbando. Por ejemplo, el Vesubio de Italia, esa famosa montaña que acabó con la ciudad de Pompeya en el año 79 de nuestra era.
En los últimos 17.000 años, el volcán ha pasado por 8 erupciones explosivas seguidas de poderosos flujos piroclásticos, que son masas densas de ceniza supercaliente, fragmentos de lava y gases que fluyen a alta velocidad. La última erupción del volcán ocurrió en 1944. El Monte Rainier es uno de los volcanes más peligrosos de Estados Unidos. Su elevada altitud, su composición química, su proximidad a los suburbios de Seattle y Tacoma en Washington y su capacidad para producir flujos piroclásticos peligrosísimos hacen del Monte Rainier una amenaza que hay que considerar. El calor de este volcán podría derretir el hielo y la nieve que lo cubren, lo que llevaría a rápidos flujos de escombros, lodo y rocas río abajo. El volcán Novarupta, ubicado en el Parque Nacional y Reserva Katmai de Alaska, se formó en una erupción de 1912 que fue la más grande del mundo en el siglo XX. El volcán lanzó casi 30 kilómetros cúbicos de ceniza y escombros al aire. También produjo un flujo de ceniza tan poderoso que creó el Valle de los 10.000 Humos. El Monte Pinatubo está ubicado en una región poblada de Filipinas. Se hizo famoso después de una explosión gigantesca de 1991 que fue la segunda erupción más grande del siglo XX. Más de 700 personas perdieron la vida durante ese desastre natural. Hoy en día, más de 21 millones de personas viven dentro de un área de 100 kilómetros del Pinatubo. El Monte Agung, un volcán en actividad continua en Indonesia, tuvo su última gran erupción en 1963. Fue una de las erupciones más trágicas en la historia del país. Duró 11 meses y produjo caída de ceniza y flujos piroclásticos que provocaron la pérdida de más de 1.000 vidas y daños materiales significativos. La gente vio columnas de ceniza sobre el volcán durante todo el 2018, tras la erupción en noviembre del 2017. El monte Fuji de Japón no ha entrado en erupción desde 1707. Ese año, un potente terremoto tal vez lo haya desatado. En 2014, expertos advirtieron que el Fuji podría estar en riesgo de otra erupción después del terremoto de magnitud 9 que sacudió Japón en 2011. Los científicos pensaban que el terremoto había aumentado la presión debajo del Fuji. La erupción de 1707 lanzó tanta ceniza y escombros al aire que toda esa masa incluso llegó a Tokio. Si el Fuji volviera a entrar en erupción, afectaría a más de 25 millones de personas en las áreas circundantes. La erupción del Monte Santa Elena, ocurrida en el estado de Washington en 1980, fue uno de los fenómenos volcánicos más destructivos en la historia de los Estados Unidos. 57 personas, así como miles de animales, perdieron la vida durante ese desastre natural. La erupción también destruyó más de 500 kilómetros cuadrados de bosque. Los expertos creen que la historia de grandes erupciones del Monte Santa Elena significa que es inevitable que ocurran futuras catástrofes. La próxima erupción podría enviar grandes cantidades de ceniza por todo el noroeste del Pacífico. No es de extrañar que el volcán esté bajo estrecha vigilancia. Uno de los volcanes más activos de Indonesia, el Monte Merapi, ha estado en erupción durante siglos. La NASA afirma que el mayor riesgo de este volcán son los flujos piroclásticos que pueden extenderse sobre vastas áreas y perjudicar a muchas personas. La última vez el Merapi entró en erupción en enero de 2024 y lanzó columnas de humo al aire. Hoy en día, más de 24 millones de personas viven en la zona que rodea a este volcán. Si alguna vez has estado en el Parque Nacional de Yellowstone, probablemente te hayan fascinado sus géiseres que expulsan agua sobrecalentada y vapor por los aires. Pero bajo tierra se esconde algo aún más intrigante. Me refiero a un sistema de tuberías subterráneas que hace posible esas grandiosas erupciones. Sobre eso hay buenas noticias. Recientemente unos investigadores consiguieron cartografiar el sistema de fontanería hidrotermal del Parque Nacional con la ayuda de un imán volador gigante. Como resultado, pudieron documentar algunas características con un detalle asombroso. Yellowstone alberga el mayor sistema hidrotermal del mundo. Contiene más de 10.000 elementos como géiseres, ollas de barro, fuentes termales y fumarolas de vapor. Se alimentan de una red de vías de agua subterráneas. Estas se sobrecalientan por el magma que fluye bajo tierra, lo que hace que el agua suba a la superficie. Ahora bien, nadie sabe gran cosa sobre el funcionamiento de este sistema. Sin embargo, los mapas recién creados podrían arrojar luz al respecto. Los expertos explicaron que, según su conocimiento de Yellowstone, este sistema tiene una laguna superficial, por eso a menudo se le llama sándwich misterioso. Los científicos saben bastante sobre las características de la superficie, porque pueden observarlas directamente, y conocen lo que ocurre en el sistema magmático y tectónico varios kilómetros por debajo.
pero aún no han descubierto qué sucede en el centro. Ahora debo hablarte de ese imán volador gigante utilizado para la investigación. Es conocido como SkyTem. Fue conectado a un helicóptero y sobrevoló Yellowstone varios cientos de veces escaneando el suelo. El imán está formado por un bucle de alambre cargado de 25 metros de ancho. Su función principal es generar un potente campo electromagnético. Y como los distintos tipos de material como el agua o la roca responden a este campo de forma diferente, los científicos consiguieron crear unos mapas del subsuelo por primera vez en la historia. La técnica cartográfica también permitió a los investigadores diferenciar entre el magma y el lecho rocoso, ya que tienen propiedades magnéticas algo distintas. Además, el equipo tuvo la oportunidad de ver cómo el magma y el agua interactúan y crean esas alucinantes características geológicas en la superficie. Estas personas obtuvieron mapas de alta resolución hasta una profundidad de unos 150 y 700 metros y mapas de baja resolución que muestran lo que ocurre a una profundidad de hasta 2,5 kilómetros. Al mismo tiempo, los investigadores creen que el propio sistema hidrotermal puede extenderse hasta 4 kilómetros por debajo de la superficie. Si están en lo cierto, significa que solo han cartografiado la mitad superior del sistema de cañerías de Yellowstone. De todos modos, ¿recuerdas que dije que los científicos saben bastante sobre la parte inferior del sándwich de Yellowstone? Tienen tan buena idea de las placas tectónicas y las fallas profundas porque los frecuentes terremotos del parque les brindan muchas oportunidades de estudiar distintos fenómenos. En julio de 2021, por ejemplo, más de 1000 sismos sacudieron la zona. En la actualidad, el equipo de investigadores sabe mucho más sobre algunas características famosas como el geyser Old Faithful o la gran fuente prismática. También han descubierto que algunos elementos hidrotermales de la superficie pueden estar conectados con otros que pueden encontrarse a una distancia de hasta 10 kilómetros. Otro descubrimiento interesante es que aunque los géiseres y las fuentes termales de Yellowstone varían en tamaño, forma, color, volatilidad y composición química, en su mayoría se alimentan de fuentes subterráneas muy similares. Esto significa que la diferencia entre las características aparece más cerca de la superficie. Seguro que has visto la icónica imagen de Yellowstone con un gran manantial arcoíris de un naranja ardiente en sus bordes. Entonces, ¿qué hace que estas fuentes termales sean tan coloridas? Sorprendentemente, estas impresionantes tonalidades proceden de criaturas microscópicas. Las temperaturas en los manantiales son tan altas que pueden cocinarte fácil y rápidamente. Además, el agua es muy ácida, como el líquido de una batería de coche. Pero hay ciertos tipos de microbios amantes del calor a los que no les importan estas alocadas condiciones. Incluso se puede decir que prosperan allí. Así pues, cada anillo de un color diferente está, en la mayoría de los casos, habitado por bacterias diferentes. Y cada especie está adaptada a una temperatura determinada o a un nivel de pH que indica lo ácido que está lo cual entorno. Un ejemplo de eso es la gran fuente prismática. Sí, la emblemática. Sus matices de arco iris indican la diversidad de microbios que viven allí. Entonces partamos del centro de la fuente termal. Allí se puede ver un hermoso color aguamarina. Ahí es donde la temperatura del agua es la más alta, alcanzando 87 grados Celsius, porque esta zona está justo sobre la fuente de agua subterránea. El agua está demasiado caliente incluso para los microbios. Por eso lo que se ve es sobre todo agua clara. En cuanto a la razón de su color azul, es la misma por la que el cielo es de ese tono. La luz del sol incide en la superficie del agua y la luz se dispersa. Pero la luz azul es la que más se dispersa y se refleja en los ojos. Ahora el siguiente anillo de color es el amarillo. Todo gracias a ciertas cianobacterias. La temperatura en este anillo alcanza los 74 grados Celsius. Si las condiciones de la fuente termal fueran un poco diferentes, estas bacterias crearían un tono azul verdoso gracias a un pigmento verde llamado clorofila. Pero como la luz solar que incide en el manantial es demasiado intensa, las bacterias empiezan a producir otro tipo de pigmento llamado carotenoide. Y adivina qué, actúa como un protector solar para las bacterias. Y como este pigmento es naranja, la bacteria normalmente verde adquiere un tono amarillento. Después tenemos ese color naranja brillante más cerca de los bordes del manantial prismático. Es un poco más fresco allí, alrededor de 65 grados Celsius. En esta parte se pueden encontrar varios tipos de bacterias. Todas ellas producen sustancias que dan al manantial este color naranja brillante. Por último, justo en los bordes del manantial, la temperatura es más fría, alrededor de 55 grados Celsius.
y allí puede sobrevivir la mayor variedad de microbios. Todos ellos combinados dan a los bordes ese tono marrón rojizo. Pero los científicos creen que las personas y su actividad podrían haber influido en los tonos de las características hidrotermales de Yellowstone. Por ejemplo, en el pasado las temperaturas de la piscina Morning Glory eran mucho más altas que las actuales. Por eso su color era azul oscuro. Pero la basura empezó a acumularse allí, y parte de ella obstruyó el respiradero. Esto hizo que las temperaturas bajaran, lo que provocó un crecimiento microbiano. Como resultado, ese bonito color azul se convirtió en amarillo anaranjado. En cuanto a los géiseres de Yellowstone, el más famoso se llama Old Faithful, o Viejo Fiel en español. Recibió este nombre a finales del siglo XIX por la regularidad de sus erupciones. Este es más activo que otros, ya que entra en erupción unas 20 veces al día. Cada una de estas magníficas erupciones dura entre 1 y 5 minutos. Y la fuente de agua humeante puede alcanzar una altura de 55 metros. Al hablar de este parque nacional, no podemos dejar de mencionar el supervolcán de Yellowstone, ¿verdad? Los supervolcanes aparecen cuando enormes volúmenes de magma intentan escapar de las profundidades del subsuelo. Finalmente irrumpen en la superficie de la Tierra. A veces, todo este se queda atascado, incapaz de atravesar la corteza del planeta. Y entonces se acumulan enormes charcos de magma presurizado a varios kilómetros de profundidad. La presión sigue aumentando porque cada vez más magma intenta llegar a la superficie, y en un momento dado se produce una supererupción. No necesariamente quieres estar cerca para ver eso. En los últimos 50 años, la caldera de Yellowstone se ha elevado casi 1 metro. Sin embargo, no debería alarmarte. Los expertos están seguros de que es un comportamiento natural de Yellowstone. A los períodos de elevación en forma de cúpula les sigue el descenso de la caldera. Los científicos creen que el supervolcán no presenta ningún peligro por el momento. Para que se produzca una erupción, el magma del interior tiene que estar fundido al menos en un 50%. En el caso de Yellowstone, esta cifra es solo del 5 al 15%. Y lo que es mejor, un estudio reciente ha hecho creer a los investigadores que el punto caliente podría estar en estado de declive en estos momentos, incluso a pesar de toda la actividad de respiración y elevación de la cúpula. Ha habido al menos otras 3 supererupciones en la historia del volcán de Yellowstone. Ocurrieron hace 2,1 millones, 1,3 millones y 640,000 años, mucho antes de este video. La supererupción más reciente fue apodada la Toba de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone tras escupir 1000 kilómetros cúbicos de roca, polvo y ceniza volcánica. No gracias, no me gustaría presenciar eso. Entonces, ¿notas algo raro? Recientemente ha habido cambios alarmantes en los niveles de agua en diferentes partes del lago Yellowstone. Al mismo tiempo, el nivel del agua puede estar subiendo en un lado del lago y bajando en el otro. Parece como si la cuenca del lago fuera levantada por alguna fuerza subterránea. ¿Puede ser una señal de un desastre inminente? Los géiseres, las ollas de barro y las aguas termales convierten el Parque Nacional de Yellowstone en un mundo extraterrestre. Y todas estas maravillas son alimentadas por un poderoso supervolcán. Los supervolcanes producen supererupciones. Cuando suceden, lanzan más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes al aire. Para que sea más fácil de imaginar, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Se pensaba que el gigante de Yellowstone fue responsable de al menos 3 erupciones enormes e innumerables erupciones más pequeñas. En esa región, los depósitos volcánicos están dispersos a lo largo de decenas de miles de kilómetros. Los científicos creían que habían sido creados por muchas erupciones débiles, pero después de investigar más, los expertos descubrieron que estos depósitos habían sido dejados por 2 supererupciones previamente desconocidas. Probablemente tuvieron lugar hace unos 9 y 8,7 millones de años. Este descubrimiento significa que el área alrededor del volcán Yellowstone solía enfrentar una supererupción cada medio millón de años. Pero en los últimos 3 millones de años, solo se han visto 2 supererupciones. Hace que los científicos crean que estos eventos catastróficos se están desacelerando o quizá uno esté atrasado. De todos modos, si el supervolcán de Yellowstone explotara con tanta potencia como la que tenía hace 2,1 millones de años, escupiría más de 2.450 kilómetros cúbicos de lava hirviendo. Eso es más de 4.500 veces el volumen del puerto de Sydney.
Eso es mucha lava. Si es probable que suceda o no, es otra cuestión. No hay duda de que algo está pasando con el volcán. Los cambios en el nivel del agua en el lago Yellowstone significan que la caldera se está elevando bajo la superficie. Y la caldera es lo que queda después de que un volcán entre en erupción y luego se derrumba. La caldera de Yellowstone no solo está subiendo, creando un levantamiento en forma de cúpula, también se mueve hacia arriba y hacia abajo en una especie de movimiento de respiración. Podría deberse a que el magma se está filtrando en la corteza, o porque este magma está calentando el sistema hidrotermal de Yellowstone, haciendo que se expanda y levante la corteza. Yellowstone tiene el estatus de volcán activo. Su índice de explosividad volcánica es 8 de 10. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un evento apocalíptico. Justo antes del desastre, el suelo cercano del Parque Nacional se levantaría, las piscinas geotérmicas y los géiseres se calentarían hasta alcanzar temperaturas de ebullición y se volverían más ácidos de lo normal. El magma comenzaría a ascender hacia la superficie, y en algún momento el techo de roca de la cámara de magma no podría resistir más y la explosión comenzaría. Una enorme columna de lava y ceniza se dispararía a una altura de más de 26 kilómetros. Después de eso, el volcán seguiría arrojando ceniza durante días. La mezcla de lava, ceniza y gas estaría a más de 1000 grados Celsius. Viajaría a través del área a una velocidad de 483 kilómetros por hora, más rápido que un auto de carreras. El aire cerca del centro de la erupción se calentaría hasta 300 grados Celsius. Una de las consecuencias más peligrosas sería la lluvia de cenizas. La ceniza volcánica puede convertirse en cemento vítreo segundos después de ser inhalada y llegar a los pulmones. Las personas y los animales tendrían problemas para respirar. Bien, eso es lo de menos, solo para que lo sepas. Los edificios comenzarían a derrumbarse bajo el peso de esta sustancia densa. Tomaría solo unos días, hasta que una capa de ceniza de 3 metros cubriera el territorio de unos 80 kilómetros alrededor del centro de la erupción. Después de que la ceniza llegara a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzarían a descender. Si la erupción fuera rica en azufre, un bloqueador solar eficaz, haría tanto frío que no habría verano en todo el planeta durante los próximos años. Las estaciones del monzón cambiarían. La agricultura y el suministro de alimentos enfrentarían grandes problemas. En los últimos 50 años, la caldera de Yellowstone se ha elevado casi 60 centímetros. Sin embargo, no deberías alarmarte. Los expertos están seguros de que es un comportamiento natural para Yellowstone. Los periodos de levantamiento en forma de cúpula son seguidos por el descenso de la caldera. Los científicos creen que el supervolcán no presenta ningún peligro en este momento. Para que ocurra una erupción, el magma del interior debe estar fundido al menos en un 50%. Con Yellowstone, este número es solo del 5 al 15%. La probabilidad de una erupción es de 1 en 730,000. Es seguro decir que es una posibilidad remota. Aún mejor, un estudio reciente hizo creer a los investigadores que el punto de acceso podría estar en un estado de declive en este momento, incluso a pesar de toda la actividad de respiración y elevación de la cúpula. Aún así, ha habido montones de discusiones sobre lo que la gente podría hacer para evitar que ocurra la desastrosa supererupción. Y la idea más popular y aparentemente efectiva es enfriar el supervolcán de Yellowstone. Desafortunadamente, hay una trampa. El volcán filtra solo el 70% del calor que proviene de sus cámaras llenas de magma. Pero el resto del calor se queda adentro. Tan pronto como alcanza un determinado umbral, el volcán entra en erupción. Si fuera posible extraer al menos el 35% del calor del volcán de Yellowstone, la erupción podría evitarse. Cuanto más frío es el magma, más espeso y pegajoso se vuelve. Deja de ser tan fluido y ya no intenta salir a la superficie. Después de considerar estos hechos, los científicos de la NASA idearon un plan. Sugirieron perforar un pozo de 10 kilómetros de profundidad y bombear agua fría a presión. La temperatura del agua que regresaría a la superficie sería de aproximadamente 350 grados Celsius. De esta manera, el calor se extraería gradualmente del volcán. Y si se construyera una planta geotérmica en el sitio, generaría mucha energía eléctrica. Sería muy simple de producir y su precio sería muy atractivo, cerca de 10 centavos por kilovatio hora. A primera vista, era una idea increíble, pero tiempo después, comenzó a recibir muchas críticas. Imagina perforar la corteza terrestre, yendo más y más profundo, y entonces, ¡zas!, golpeas un bolsillo hipotérmico. ¡Oh, oh! Prepárate para una catástrofe.
Esto puede liberar gases que probablemente provoquen una serie de explosiones superpoderosas. En el peor de los casos, incluso puede desencadenar una erupción volcánica a gran escala. Ya conoces los resultados catastróficos. Desde fuentes de lava y avalanchas de rocas fundidas, hasta cambios climáticos en todo el mundo. Sí, no es bueno. O, digamos, estás perforando un pozo para llevar agua fría al volcán y luego golpeas accidentalmente la cámara de magma. En este caso, en lugar de enfriar al gigante, harás que la parte superior de la cámara de magma sea mucho más frágil de lo que solía ser, y toda la estructura correrá el riesgo de derrumbarse en cualquier momento. Y no olvides que la perforación también puede liberar gases tóxicos. A menudo se acumulan en la parte superior del depósito con magma. ¿Puede empeorar? Bueno, sí, puede. Además, todo el proceso se extendería por más de 16.000 años. Este método es demasiado arriesgado para enfriar el volcán tan rápido como la gente probablemente querría. Y los científicos ni siquiera están 100% seguros de que cuando se termine la construcción del sistema de enfriamiento, el volcán permanecerá frío durante al menos otros 100 años. Y por último, pero no menos importante, el proyecto de hacer que el supervolcán de Yellowstone sea un poco más frío costaría la asombrosa cantidad de $3,5 mil millones, un precio enorme por algo que podría no funcionar del todo. Por cierto, Yellowstone no es el único volcán que tiene un domo de lava que se está elevando en este momento. Los domos de lava se crean cuando el magma llega a la superficie y se acumula alrededor de la ventilación. Los científicos han encontrado uno de esos dentro de un volcán submarino en Japón. Esta cúpula tiene más de 610 metros de alto y más de 10 kilómetros de ancho. Aunque el supervolcán japonés parece estar dormido, los expertos no bajan la guardia. Un sistema volcánico puede pasar de ser tranquilo y dócil a tambalearse al borde de una erupción en un abrir y cerrar de ojos. Otro domo enorme está creciendo en los Andes centrales. Es la cámara de magma activa más grande del planeta. La meseta Altiplano Puna, y donde se encontró la cúpula, es la segunda meseta más alta del planeta. Y la cúpula en sí tiene más de 1 kilómetro de altura. Quizá te preguntes cómo es que los expertos no sabían nada sobre este enorme levantamiento hasta hace poco. Y la respuesta es simple. Estaba escondido dentro de la meseta. Es una región árida plagada de volcanes y se extiende por miles de kilómetros. Sí, otro caso de esconderse a simple vista. Estás caminando con tus amigos en la naturaleza buscando un lugar seguro para acampar. Todo lo que puedes escuchar son hojas y ramas crujiendo bajo tus pies. Unas ardillas suben corriendo por un árbol por aquí y por allá, pero de repente sucede algo inesperado. Notas algo extraño en la distancia entre los árboles. Parece una especie de estructura de concreto. ¡Qué raro! En este punto están al menos unos 30 kilómetros dentro del bosque y no hay pueblos o aldeas cerca, que tú sepas. Entonces deciden salirse del camino para verlo más de cerca, pero a medida que se acercan te das cuenta de que es una escalera y que lleva a ninguna parte. ¿Qué está haciendo allí literalmente en medio de la nada? Y ni siquiera lleva algo. Te pones tu gorra de Sherlock Holmes e investigas. Entonces, tal vez aquí solía haber una casa o una mansión antigua que se derrumbó con los años y lo único que queda es esta escalera. Pero por extraño que parezca, después de rodear la estructura, te das cuenta de que no hay rastro de ruinas ni de cimientos. Es como si alguien hubiera cortado una escalera de su casa como un trozo de pastel y la hubiera dejado caer aquí sin motivo alguno. Ok. Tú y tus amigos no están realmente interesados en acercarse mucho más. Algo se siente raro. Cuanto más miras esta extraña estructura, más sientes una presencia súper espeluznante. Algo te dice que deberías abandonar el área lo más rápido posible. Pero resulta que los descubrimientos de escaleras colgadas ilógicamente en un bosque son sorprendentemente comunes. Algunas están hechas de madera, otras de ladrillos o de piedras. Algunas parecen antiguas, mientras que otras se ven como si las hubieran terminado de construir el día anterior. Lo único que todas tienen en común es que todas conducen a absolutamente ninguna parte y todas se encuentran en lugares súper misteriosos. Una de las más famosas está en Chesterfield, New Hampshire, una larga escalera de aspecto medieval hecha de piedras con arcos romanos en medio del bosque. Se cree que formó parte del castillo de Madame Antoinette Cherry. Era una gran cantante de París.
El castillo data de unos 100 años y fue descubierto nuevamente en 1962 y no quedaba nada más que una escalera. Otra misteriosa escalera antigua data de hace 9000 años. Está en un bosque en Italia. Parece una serie de escaleras que conducen a una pequeña plataforma en la parte superior. ¿Por qué tomarse la molestia de construir la cosa si conduce a ninguna parte? Bueno, algunos expertos creen que podría haber sido una especie de torre ritual, pero tus conjeturas pueden ser tan buenas como las de ellos. Hay una anomalía en el Océano Índico conocida como el Bajo Geoide del Océano Índico, IOGL. Produce la mayor fuerza gravitatoria natural distorsionadora del mundo. Depósitos de minerales pesados, muchas fosas de aguas profundas y depósitos de magma perturban el campo magnético en esta área. La gravedad de la Tierra cambia en diferentes lugares alrededor del planeta. Eso permite a los investigadores buscar patrones y descubrir qué sucede debajo de la superficie. Los campos de mayor gravedad generalmente significan materiales más densos debajo y viceversa. Algunos científicos creen que la anomalía podría ser una abolladura en el manto del planeta que se está abriendo camino hacia la corteza. Los habitantes de la isla de Niihau rechazan los frutos de los avances de hoy. No hay coches a la vista ya que los lugareños se desplazan a pie o en bicicleta. No es de extrañar que sus piernas estén bien desarrolladas. Prosperan sin agua corriente, internet o tiendas. La única escuela en toda la isla funciona con energía solar con un generador de respaldo. Y lo asombroso es que es la única escuela del estado que funciona con energía solar. Si te conviertes en un residente de la isla, un local te explicará las reglas básicas que los habitantes permanentes deben cumplir. Si rompes estas reglas, puedes ser deportado. Ahora no muy lejos de Bangkok, en el noreste de Tailandia, hay una formación rocosa de 75 millones de años. Estas rocas parecen 3 ballenas nadando juntas. El hermoso diseño creado por la naturaleza se conoce como la roca de las 3 ballenas. Hace millones de años, esta área era solo un desierto, pero la tierra estaba cambiando. Gradualmente la arenisca se separó por los movimientos de las placas tectónicas y la erosión. Así se crearon estas espectaculares formaciones. Si decides explorar el sistema de senderos alrededor de la roca de las 3 ballenas, encontrarás cascadas y una gran cantidad de fauna y flora. Ubicados en las penínsulas de Yamal y Gida, estos socavones se descubrieron en 2014. Parece que todavía están cambiando y evolucionando. Los pozos se hacen más anchos y la gente encuentra unos nuevos con más frecuencia. Por supuesto, no faltan teorías sobre cómo aparecieron. Las conjeturas van desde impactos de meteoritos hasta actividad de otras civilizaciones, pero la explicación más común es que el gas metano reaccionó con las moléculas de agua después de que la permafrost del planeta comenzara a derretirse. Esto resultó en burbujas de metano que estallaron a través del hielo. Los cráteres podrían tener miles de años, pero nadie lo sabe con seguridad. Estás conduciendo hacia el estado de Nuevo México, al pequeño pueblo de Taos. El 2% de los lugareños escucha un zumbido extraño en el aire todos los días. Algunos residentes creen que el sonido está relacionado con las tecnologías utilizadas por los visitantes de otras galaxias. Además, existe la teoría de que algo siniestro vive en el pueblo. Dicen que Taos está maldito, un espíritu maligno o un fantasma castiga a las personas por algo que sus antepasados hicieron en el pasado. Los científicos aún no pueden explicar la naturaleza de este sonido. Otra teoría dice que es causado por una acústica inusual del lugar, mientras que hay quienes piensan que el zumbido es una alucinación. Algunos pueden oírlo porque todo el mundo habla de algo, y nuestra mente crea una ilusión del sonido que en realidad no existe. Tampoco suena igual para todos. Para algunos es un zumbido bajo, para otros es más fuerte. Pero este no es el único lugar donde se pueden escuchar ruidos extraños. Se llama el zumbido y personas de todo el mundo afirman haberlo escuchado. Algunos habitantes de un pequeño pueblo de Escocia lo describen como un zumbido bajo y grueso, y algunos residentes de Florida también escucharon un sonido similar. No se sabe exactamente cuándo apareció este fenómeno, pero la primera vez que los medios comenzaron a hablar de él fue en la década de 1970, en Inglaterra.
Además, hay registros escritos de un zumbido misterioso que data de hace casi 200 años. Según algunas estimaciones, solo alrededor del 2% de las personas del planeta pueden escucharlo. Quizás sus oídos captan ondas de baja frecuencia, o la razón es completamente diferente. Tal vez escuchen el tarareo de una persona que no sabe la letra de una canción. Sí, esa broma también tiene 200 años. Un volcán en Indonesia arroja lava de color azul brillante y produce llamas de color azul eléctrico y púrpura. Este fenómeno ocurre porque el volcán tiene uno de los niveles de azufre más altos del mundo. También puedes saber que está cerca por su hedor desagradable, pero me estoy yendo por las ramas. Cuando los gases sulfúricos interactúan con el aire caliente abrasador y se iluminan con la lava fundida, se vuelven azules. También puedes encontrar el lago ácido más grande del mundo dentro de este cráter. Los ríos y lagos submarinos se llaman piscinas de salmuera por una razón. La alta salinidad hace que el agua en ellos sea más densa que la del mar que los rodea. Por eso se hunde hasta el fondo, formando ríos y lagos que tienen olas propias. Y estas olas a veces pueden lamer las costas. Si descendieras allí en un submarino, flotarías fácilmente en la superficie de una piscina de salmuera. Pero sin un submarino, nadar en un lago así sería muy arriesgado. Contienen demasiado metano tóxico y sulfuro de hidrógeno. Sí, yo tampoco iría, pero bueno, tú ve si quieres. La Cueva de los Cristales en México alberga las formaciones de cristales más singulares del mundo. Gracias a condiciones súper raras en la cueva, los cristales crecen a tamaños asombrosos. El aire es increíblemente húmedo. El agua contiene toneladas de minerales que impulsan el crecimiento de los gigantes de color blanco lechoso. Algunos de ellos son más largos que los postes de teléfono. Las donas de nieve cilíndricas ocurren cuando una ráfaga de viento comienza a hacer rodar un poco de nieve sobre un área nevada, como si hiciera una bola de nieve. Si fuera una bola de verdad, eventualmente se volvería demasiado pesada para que el viento la moviera, pero el centro de una dona de nieve está ahuecado. Esto sucede porque su capa interna es demasiado delgada y se vuela cuando se forma la dona. Esto hace que la cosa sea más ligera que una bola de nieve, por eso también rueda más. Desafortunadamente, las donas de nieve son raras porque necesitan condiciones muy precisas para aparecer. La depresión de Danakil en Etiopía es probablemente uno de los lugares más extraños que jamás verás. Está salpicada de aguas termales de colores neón, piscinas de lava y vastas salinas. Tienes que tener especial cuidado allí. Los gases tóxicos se arremolinan sobre los campos hidrotermales y muchas piscinas son superácidas, así que no vayas a nadar hasta por lo menos 30 minutos después del almuerzo. Es una broma. Y finalmente, no hay nada misterioso en los 28.000 patos de goma encontrados en el mar en 1992. Fue entonces cuando un barco que transportaba juguetes para baños se perdió en el océano mientras navegaba de Hong Kong a los Estados Unidos. Algunos de estos patos todavía flotan en el océano varias décadas después. Se han visto en América del Sur, Alaska, Hawái e incluso en Australia. Y hacen que la hora del baño sea muy divertida. ¡Oh, patito de goma! El 16 de septiembre de 2023, sin previo aviso, la Tierra comenzó a zumbar. Una vibración baja y extraña reverberó a través de la corteza terrestre. Esto activó alarmas sísmicas en todo el mundo. Durante 9 días consecutivos, el planeta pulsó con este ritmo aterrador, y los científicos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, un desastre total estaba sucediendo en Groenlandia. No fue un terremoto, de eso estaban seguros. Podían distinguirlo por el ritmo. Como todos vivimos sobre grandes placas tectónicas, estas se mueven constantemente y se deslizan sobre el magma como los icebergs en el agua. A veces, al moverse, pueden rozarse, chocar o romperse. En cualquier caso, todo esto provoca una increíble liberación de energía que envía ondas de choque a través del suelo. Es entonces cuando sentimos el suelo temblar literalmente, y es lo que llamamos un terremoto. Esta
Estas vibraciones que sentimos se llaman ondas sísmicas. Los sismómetros las detectan como ping o retumbos. En un terremoto típico, generan una variedad de frecuencias diferentes. Es una mezcla caótica y loca de frecuencias bajas y altas, como si se golpearan todas las teclas de un piano. Lo extraño del evento en Groenlandia fue que las señales no eran para nada así. Era una vibración constante de una sola frecuencia, como si alguna máquina antigua estuviera agitándose bajo la tierra. Como si una tecla de piano fuera presionada una y otra vez, creando un sonido repetitivo y ominoso. Resulta que lo que estaban escuchando no era el ruido de las placas tectónicas en movimiento desordenado. Era un fenómeno que los sismólogos nunca habían visto. Los días pasaban y el misterioso ruido seguía constante. Las vibraciones se repetían cada 90 segundos y resonaban alrededor del mundo. La búsqueda de respuesta se volvía cada vez más desesperada. Los sismólogos no tenían idea de con qué estaban lidiando. Tuvieron que reunir a un gran equipo internacional de 68 personas de 15 países. Todos estos científicos recopilaron datos sísmicos, imágenes satelitales y realizaron matemáticas avanzadas durante varios días. Hasta que finalmente se dieron cuenta de quién era el culpable: el agua. Todo ocurrió en una región remota y desolada del este de Groenlandia. Este lugar está lleno de fiordos, estrechas entradas del mar entre altos acantilados, como valles profundos llenos de agua rodeados de imponentes lados rocosos. En esta área, rodeada de picos escarpados y aguas heladas, el aire estaba quieto. El paisaje parecía congelado en el tiempo. Nada aquí había cambiado mucho durante años, hasta que un día... un deslizamiento de tierra colosal ocurrió en el fiordo de Dixon. Uno de esos escarpados lados de la montaña, que se eleva sobre el fiordo a casi 1,220 metros de altura, colapsó en un deslizamiento masivo. Imagina un enorme trozo de esta montaña desmoronándose y cayendo estrepitosamente en el fiordo abajo. Esto envió una avalancha de roca y hielo hacia el agua. El impacto fue simplemente apocalíptico. 25 millones de metros cúbicos de escombros. Eso es suficiente hielo y roca para llenar 10,000 piscinas olímpicas o 10 grandes pirámides de Giza. Y toda esta pesadilla cayó al agua con tal fuerza que inició un tsunami de aproximadamente 110 metros de altura, más alto que la Estatua de la Libertad hacia el aire. Lo más loco es que esta ola increíblemente poderosa quedó atrapada en el fiordo por los acantilados estrechos, incapaz de escapar. Es como el agua chapoteando en una bañera cerrada. Durante 9 días, el megatsunami continuó agitándose a través de él. Por eso escuchamos este zumbido interminable. Era un vaivén rítmico del agua golpeando contra las paredes. Las ondas de choque se propagaban profundamente en la corteza terrestre, vibraciones tan fuertes que fueron detectadas por sismómetros en todo el mundo. Este fue un fenómeno tan raro, tan sin precedentes, que dejó a los científicos atónitos. Resultó ser una tormenta perfecta de elementos. Un glaciar, debilitado por años de calentamiento, ya no podía soportar el peso de la montaña encima. Este colapso era inevitable, y el caos literalmente sacudió la Tierra hasta su núcleo. Y la gente suele frecuentar esta área, con cruceros que pasan cerca, así que somos afortunados de que no se perdieran vidas en el desastre. Sin embargo, fue una situación crítica. Un crucero turístico, varado en la zona apenas 2 días antes, escapó por pura suerte del alcance del tsunami. Pero eso no significa que no haya habido pérdidas. Las olas destruyeron un sitio inuit cercano, que había permanecido intacto por más de 200 años. También arrasaron con las chozas de una estación de investigación que estaban a unos 70 kilómetros de distancia. Las vibraciones viajaron desde Groenlandia hasta el Polo Sur en menos de 1 hora. Esto solo demuestra cuán peligrosos pueden ser los eventos como este. Y este no es el único lugar donde están ocurriendo tales catástrofes. En la hermosa comunidad de Ranchos Palos Verdes, California, el suelo se está desplazando tan rápidamente que está destruyendo casas.
La Tierra allí siempre ha sido algo inestable. Tiene una geología única. Está construida sobre un suelo blando y rico en arcilla y se asienta sobre una falla geológica, lo que la hace propensa a deslizamientos de tierra. Esto significa que esta tierra es propensa a cambios naturales lentos a lo largo de muchos años, incluso cuando no hay un clima extremo. Ha sido así durante décadas, pero generalmente es lento y bastante manejable, alrededor de 0,3 metros por año. Imagina un árbol con el que jugabas de niño moviéndose 6 metros hacia la izquierda a medida que creces. Durante décadas, los residentes se adaptaron. Construyeron sus hogares sobre vigas ajustables. Esto ayudó a que las casas se movieran con la tierra. Y esa estrategia funcionó bien. Hasta ahora. Últimamente, las cosas han empeorado mucho en la comunidad. Ahora la tierra se está moviendo 0,3 metros en una sola semana. Sería como si el mismo árbol se hubiese movido casi 293 metros desde que eras niño. Los últimos 2 años también ha habido fuertes lluvias y el clima ha estado empeorando. Esto aumentó el contenido de agua en el suelo. La tierra se volvió más pesada y más propensa a movimientos rápidos. Ahora, este lugar que una vez fue un idílico escape junto al mar, se ha convertido en una zona de desastre. Han aparecido grietas en armarios, jardines y caminos que se han vuelto más grandes con cada día que pasa. Las calles, que antes eran lisas, ahora están curvadas y torcidas, lo que ha convertido las carreteras en un loco parque temático. Las casas que solían mantenerse firmes están siendo arrancadas de sus cimientos, algunas de ellas partidas por la mitad. Una de las casas tenía la puerta principal a casi 2,5 metros sobre el suelo. Barrios enteros han quedado sumidos en el caos. Las empresas de servicios públicos tuvieron que cortar el gas y la electricidad indefinidamente para prevenir posibles desastres. El área más afectada es el barrio costero de Portuguese Bend, donde los residentes están viviendo al límite, literalmente. Siempre tuvo increíbles vistas al océano y frescas brisas marinas, con caballos y pavos reales todavía recorriendo las calles arboladas. Pero ahora es como si hubiera ocurrido un terremoto, solo que esta vez la tierra no se detiene. Para muchos, este lugar se siente como el paraíso. Si tan solo la tierra dejara de moverse bajo sus pies. Sin embargo, los lugareños no se rinden. Algunos han tenido que irse, pero muchos están decididos a quedarse y luchar, a pesar de la destrucción. Aún así, tienen que invertir cientos de miles de dólares para salvar sus propiedades. La gente ha instalado generadores para mantener las luces encendidas y ha montado sistemas de alcantarillado y bombas para drenar el agua subterránea que causa los deslizamientos de tierra. Algunos dicen que la única forma de que estos vecindarios sobrevivan podría ser desconectarse por completo de la red eléctrica, instalar paredes de energía para almacenar energía y cosas por el estilo. La gente está haciendo todo lo posible para operar el sistema de alcantarillado con generadores. Esperan poder eliminar esta agua en el suelo que está causando estos deslizamientos de tierra infernales en primer lugar. Están decididos a luchar, pero necesitarán ayuda y apoyo del gobierno para enfrentar este desastre. Los deslizamientos de tierra son más comunes en Estados Unidos de lo que muchos podrían pensar. Y nuevos mapas y datos muestran que muchas personas en el país podrían estar en peligro. Científicos lograron crear el primer mapa muy detallado e interesante que muestra dónde podrían ocurrir estos deslizamientos, condado por condado. Está basado en mucha información y en la historia de 1 millón de deslizamientos anteriores. Se dice que casi el 44% de los Estados Unidos está en riesgo de experimentar actividad de deslizamientos de tierra, lo que podría provocar catástrofes increíbles en ciertas áreas. Afortunadamente, ahora tanto los residentes como los ingenieros pueden tener esto en cuenta. Pero todo esto muestra lo vulnerables que somos a los desastres naturales y la importancia de mantenernos siempre alerta.